Tras 2 años utilizando cada día los AirPods Pro, creo que puedo decir que conozco bastante bien estos auriculares. Por eso, en este vídeo quiero contarte todo lo bueno, todo lo malo que tienen los AirPods Pro y si realmente merecen la pena en 2022. Quiero empezar hablándote de los puntos positivos que yo he sacado de mi experiencia con estos AirPods Pro. Y quizás voy a empezar por el punto menos significativo, pero que al fin y al cabo también afecta a la experiencia de usuario, o al menos afecta a cómo vemos de entrada unos auriculares de este tipo, y es su diseño. Personalmente es un diseño que me encanta, me parecen que son muy bonitos, que son muy estéticos y que, ostras, Apple ha sabido realizar esa transición, ha sabido realizar esa evolución de los AirPods de primera y segunda generación, dándoles un toque quizás más moderno y también, desde luego, reduciendo el tamaño de los mismos. Dentro del diseño hay un apartado fundamental, y es que al fin y al cabo son auriculares in-ear, y esto quiere decir que tienen esta gomita que va a proporcionar esa cancelación de ruido, o va a ayudar a que esa cancelación de ruido sea tan positiva, aunque de eso te hablaré un poquito más adelante. Algo que afecta de forma irremediable al hecho de que son unos auriculares in-ear, a que tienen esta gomita, es la comodidad. Esto es un punto realmente muy, pero que muy personal. Yo era muy reacio, os lo he contado varias veces cuando siempre he hablado de estos auriculares, de los AirPods Pro, era muy reacio a estos tipos de auriculares in-ear, porque mi experiencia con unos Beats, también con gomita, no había sido muy positiva, pero la realidad es que, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia, son unos auriculares muy cómodos. Yo lo que hago es utilizar la gomita pequeña y, vamos, no he tenido ni un solo problema en cuanto al ajuste y en cuanto a la comodidad. Sí es cierto que cuando vienes de los AirPods de segunda o primera generación notas el cambio, pero es cuestión de unas pequeñas horas que te acostumbras a utilizarlos y llega el momento incluso que te olvidas de que los llevas puesto. Así que, personalmente, es un punto muy positivo porque, como digo, se ajustan perfectamente a mi oreja, se ajustan perfectamente a mi oído. Y para mí son muy cómodos, puedo llevarlo miles de horas puestos que llega el momento en el que me olvido de que están en mis orejas. Así que, desde luego, la comodidad para mí es un punto muy positivo en cuanto a la experiencia que tiene con estos AirPods Pro. Ahora bien, si tú estás en esa duda de no sabes si te van a ir bien o si te van a ir mal, siempre puedes comprarlos, siempre puedes adquirirlos, probarlos y después devolverlos, porque al fin y al cabo tanto Apple como Amazon, que son los principales distribuidores de estos auriculares, te dejan unos días de prueba y los puedes devolver sin ningún problema. Y como decía, el hecho de que sean auriculares in-ear, que lleven esta gomita, ayuda a que la cancelación de ruido de estos AirPods Pro sea una auténtica maravilla. Bajo mi punto de vista, está bastante infravalorada la cancelación de ruido que son capaces de ofrecer estos auriculares. Mi experiencia se voy a resumir en el primer input que tuve cuando me los puse por primera vez nada más salir al mercado. Los compré, me llegaron, los salí a probar a la calle, puse cancelación de ruido nada más salir, pasé por una obra y dije, ostras, no cancelan tanto como decían. Me quité el auricular y el ruido que había en esa obra era atronador. Y yo realmente, cuando tenía puestos los AirPods y tenía puesta la cancelación de ruido, escuchaba el ruido muy bajito. Mi sorpresa fue espectacular. Mi sorpresa fue de decir, madre mía, qué cancelación de ruido tienen estos auriculares. Y la realidad es que poco tienen que envidiar a otros competidores y a otra gama de auriculares como pueden ser los Sony o como pueden ser incluso los AirPods Max. Así que en ese aspecto, bajo mi punto de vista, tienen un 10 de 10. Y acompañando a esta cancelación de ruido, otro modo a la hora de tratar el ruido exterior es el modo transparencia, que es otro de los puntos que cuando lo tienes, que cuando los disfrutas y pruebas los de la competencia, pruebas otras opciones, dices, no tiene nada que ver. El modo transparencia lo que hace es que todo el ruido que hay a tu alrededor lo introduce dentro de tu oreja, es decir, lo vas a escuchar todo a las mil maravillas. No hace que no tengas o que sientas que no tienes nada puesto, al contrario, porque cuando tú pones unos AirPods de segunda o primera generación, no tienen nada y simplemente pues la interferencia entre el sonido de fuera y tu oído es el propio auricular. En este caso lo que hacen es cogen todo el sonido que hay a tu alrededor y lo introducen dentro de tu oreja, y es una auténtica maravilla para poder entablar conversaciones, para poder estar atento a lo que sucede a tu alrededor, al mismo tiempo que puedes estar escuchando música, puedes estar escuchando un podcast y que tienes tus auriculares puestos. Parece una función menor cuando los adquieres, no es algo que te llame la atención de entrada, pero cuando lo tienes, cuando lo utilizas, es clave.
Y evidentemente, si hablamos de puntos clave en unos auriculares, ostras, el sonido es muy pero que muy importante. En este caso no es una auténtica barbaridad, no te da una fidelización o como lo digan los expertos en cuanto al sonido que tú digas, se me cae la baba, pero la calidad de audio que te ofrecen es bastante buena, teniendo en cuenta pues lo que pueden ofrecer unos auriculares de este tipo. Yo no tengo ningún tipo de pega, al contrario, son los auriculares que más utilizo en mi día a día con muchísima diferencia, y disfruto una barbaridad de todo el repertorio que tengo y disfruto de Apple Music. Además, también son compatibles con el sonido estéreo, con el audio espacial, mejor dicho, y la experiencia es muy llamativa, y cuando lo pruebas, cuando lo tienes, te gusta bastante. En relación también al sonido tenemos la batería, porque ostras, son auriculares que tienen cancelación de ruido, que tienen modo transparencia, que tienen ese sonido espacial. ¿Cuánto dura la batería? ¿Cuánto dura la autonomía de estos AirPods Pro? Apple promete 4 horas y media. La realidad es que, bueno, no te puedo decir si las llegas, si las superas, si no se acerca a esas 4 horas y media. Mi experiencia es que creo que nunca ha llegado el momento, ha llegado el punto en el que los auriculares se hayan quedado sin batería. Es mi experiencia y es lo que te puedo decir. Yo creo que sí que cumplen esas 4 horas y media que Apple te promete. Pero bueno, al tener también su estuche de carga, habitualmente no estás más de... Yo al menos no he estado más de 2-3 horas, 4 lo sumo, con ellos puestos. Los metes en su caja y se van a cargar. Y bueno, no tiene una autonomía que dure años, que dure meses, pero sí es cierto que te da esa sensación, ¿no? Si tienes el hábito de poner cada 2, 3, 4 días la caja o el estuche a cargar, vas a tener esa sensación de que nunca se va a acabar la autonomía de estos AirPods Pro. Y otro punto, y ya finalizo los puntos positivos, es la versatilidad. Son unos auriculares que creo que evidentemente cuestan bastante dinero, pero creo que la mayoría de usuarios amortizan cada euro que gastan, cada euro que invierten en estos AirPods Pro. Porque yo al menos es que los puedo utilizar para absolutamente todo, los puedo utilizar prácticamente todo el día, que no me canso, que no me fallan y que me dan lo que necesito. Facilidad de uso con los gestos, buena calidad de sonido, una cancelación de ruido espectacular, un modo de transparencia increíble, cómodos. ¿Qué más se puede pedir de unos auriculares? Es que lo tienen prácticamente todo. Por eso yo siempre digo que sí, son auriculares que cuestan dinero y que quizás de entrada puedes ser reacio a gastarte, a invertir ese dinero, 279 euros en Apple, en unos AirPods Pro. Pero es que cuando los tienes, todo el mundo o prácticamente la mayoría de usuarios coinciden en la experiencia de usuario, y es: amortizo cada euro que invierto en estos AirPods Pro porque los puedo utilizar para ir a correr, para ir al gimnasio, para editar un podcast, para editar un vídeo, para escuchar música, para escuchar un podcast, para estar tranquilamente con cancelación de ruido y aislarme del resto del mundo, para ir en tren, para ir en avión, para ir en el metro. Sirven para todo. Son unos auriculares, como yo me gusta llamarlos siempre, todoterreno, que no son los mejores en ninguno de los puntos que te he comentado, pero sí están en el top 3 de todos ellos. Y al fin y al cabo, en el cómputo global, son quizás de los más completos, si no los más completos que puedes encontrar en el mercado. Pero ojo, que hemos hablado de los puntos positivos, evidentemente los AirPods Pro también tienen puntos negativos, no son unos auriculares perfectos. Y el primero de ellos, quizás, como te he comentado antes, es el precio. Cuestan 279 euros en Apple, en el mismo precio que hace prácticamente 2 años que salieron al mercado, pero en Amazon siempre suelen estar bastante más rebajados. Para que te hagas una idea, yo estos auriculares los he regalado a mi padre, a mi madre, a mi hermano, y en la mayoría de ocasiones me han costado entre 200 y 215, 220 euros, porque Amazon, como te digo, suele tener bastantes ofertas. A ese precio me parece una auténtica barbaridad de compra, porque ya os digo que los vais a disfrutar muchísimo. Un punto que desde luego tienen que mejorar y que es algo que yo he hecho en falta, las cosas como son, es el micrófono. El micrófono en general de los AirPods, también de los AirPods Pro, deja mucho que desear. Te sirve para realizar llamadas, pero en cuanto hay un poquito de viento, en cuanto hay un poquito de ruido alrededor, la calidad no es la mejor, y quizás por el precio que estás pagando, 279 euros, Apple podría ofrecer un micrófono bastante superior al que tienen estos AirPods Pro. Y por último, hablando de puntos negativos, también hay que mencionar que, bueno, esa aplicación Buscar, de la que tanto alardea Apple, que tanto bombo le da la compañía de Cupertino, no está del todo bien optimizada para los AirPods Pro, o quizás, mejor dicho, los AirPods Pro no tienen
no están tan optimizados para que en caso de que los pierdas los puedas encontrar con relativa facilidad. En primer lugar, si los pierdes, si tú tienes un auricular fuera de la caja y pierdes el auricular, no vas a poder encontrarlos, tienen que estar siempre dentro de la caja. Y luego el sonido que emiten cuando los intentas buscar es muy leve y, ostras, tienes que estar muy en silencio para poder escucharlos y para poder encontrar al fin y al cabo, que es lo que quieres, tus AirPods. Y de este modo, con los puntos positivos y con los puntos negativos encima de la mesa, llega el momento de responder a la pregunta: ¿merecen la pena en 2022? Y yo te voy a ser muy sincero, te voy a ser realmente muy honesto. Poniéndome en la piel de alguien que no tiene los auriculares, o incluso poniéndome en la piel, o en el caso en el que yo los perdiese, ¿los compraré de nuevo en este preciso momento? Rotundamente sí. Y quizás alguien puede pensar, bueno, es que se están rumoreando ya mucho los AirPods Pro 2. Es cierto que se están rumoreando, pero todos los rumores indican a que hasta finales de 2022 esos auriculares no van a salir al mercado. Creo que no te merece la pena esperar tanto, al menos de momento, para comprar la siguiente versión. Y no creo que la siguiente versión tenga tantas novedades. No creo que sea una revolución tan grande como para privarte de utilizar unos AirPods Pro hasta entonces, hasta el momento en el que salgan esos AirPods Pro 2. Te he comentado mi experiencia, es realmente fantástica. Es que son unos auriculares, es un dispositivo imprescindible en mi día a día. Podría prescindir de unos auriculares grandes, pero nunca podría prescindir de estos AirPods Pro por todo lo que me ofrecen y sobre todo, y vuelvo a recalcar, por la enorme versatilidad que te generan, que te dan a la hora de utilizarlos en todas tus actividades durante tu día a día. ¿Son caros? Sí, son 279 euros. Ahora, yo te recomiendo que siempre los busques en Amazon porque los vas a encontrar más baratos. De hecho, vas a tener enlace en la descripción porque a día de hoy al menos tienen ese descuento que los hacen tan atractivos, al menos bajo mi punto de vista. Y esto es todo, esta es mi experiencia, esta es mi opinión acerca de si realmente merecen la pena los AirPods Pro en 2022. Si tú los tienes o si tú estás dudando de adquirirlos justo en este momento, déjame en los comentarios las dudas que tengas o tu experiencia con estos auriculares de Apple. Yo me despido, nos vemos en un próximo vídeo con más y mejor. ¡Adiós!